Mateo no esperaba encontrar un lugar como este. Salió de Milán sin grandes expectativas, esperando solo unos días de descanso. La ciudad lo había agotado. El tráfico, el trabajo incesante, las responsabilidades lo habían aplastado, reduciéndolo a una máquina de productividad. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de tomar un descanso del caos diario? Suscríbete a nuestro canal para descubrir otras historias de redescubrimiento personal. Este vacío interior que lo acompañaba cada día, sin embargo, no era solo resultado del frenesí, sino del sentimiento de desconexión que sentía hacia todo y hacia todos. Hacía mucho tiempo que no se sentía verdaderamente cercano a nadie, ni siquiera rodeado de colegas, amigos o familiares. Todo parecía haberse vuelto superficial, automático. Al llegar al agroturismo, Mateo se dio cuenta inmediatamente de que el lugar era diferente. No había pantallas que lo distrajeran, ni ruido de fondo más que el sonido natural del viento y los animales. Clara, la dueña, con su mirada profunda y su sonrisa acogedora, parecía tener la capacidad de entender todo lo que sentía la gente sin necesidad de palabras. Le ofreció un vaso de agua y lo condujo a su habitación, una pequeña habitación rústica con una ventana que daba a los olivares. Esa noche, Mateo durmió más profundamente que en años. Se despertó con la luz del sol filtrándose suavemente a través de las contraventanas. El olor a pan recién hecho y café llenó sus fosas nasales y lo impulsó a levantarse. Se dirigió hacia el comedor, donde encontró a los demás invitados ya sentados alrededor de una gran mesa de madera. Clara les sirvió el desayuno con gestos lentos y precisos, como si cada movimiento formara parte de una coreografía meditativa. ¿Alguna vez has tenido una experiencia que te permitió redescubrir el poder de la lentitud? Compártelo en los comentarios a continuación. Sentado junto a Takeshi, el japonés que huye de una vida exitosa, Mateo notó la calma que reinaba a su alrededor. Había una especie de intimidad entre los invitados, aunque muchos de ellos no se conocían. Las conversaciones fueron lentas, pero significativas, y Mateo, que normalmente se encontraba tratando de controlar todos los intercambios sociales, comenzó a dejarse llevar. Durante los días siguientes, Clara se convirtió en una figura cada vez más importante para él. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, cada palabra tenía peso, una sabiduría acumulada con el tiempo. «Las prisas nos alejan de la realidad», le dijo una tarde mientras recogían hierbas en el huerto de la granja. «Cuando nos apresuramos, perdemos contacto con el mundo que nos rodea y especialmente con nosotros mismos. Tómate un momento para pensar en tu ritmo de vida. ¿Tienes prisa o estás viviendo?» Mateo estaba empezando a entender. Durante largas caminatas por el campo, sentía el suelo bajo sus pies, escuchaba el canto de los pájaros y respiraba aire fresco. Sus sentidos fueron despertados por la lentitud y la presencia que le ofrecía el lugar. Clara lo animó a no buscar respuestas, sino a vivir el momento presente y a encontrar su conexión con el mundo y con los demás. Un día, durante una de sus conversaciones, Mateo le confió a Clara por qué se sentía tan desconectado. Contó cómo, en los últimos años, había construido una carrera basada en relaciones transaccionales superficiales y cómo su éxito se había producido a expensas de conexiones personales profundas. Había descuidado a su familia, alejado a sus amigos e incluso sus relaciones románticas habían colapsado bajo la presión de concentrarse constantemente en el trabajo. Clara, con su habitual sonrisa enigmática, respondió: «Las relaciones son como los campos que ves aquí. Si no los cuidas, si no los riegas, si no les prestas atención, se vuelven estériles. Pero si les das tiempo, paciencia y cariño, volverán a florecer». Recuerde nutrir sus relaciones como lo haría con un jardín. Deja un comentario y comparte cómo mantienes tus relaciones. Mateo se sintió cambiado, pero no del todo. Todavía había algo que lo retenía, algo que no entendía. Entonces, una noche, ocurrió un hecho inesperado. Después de cenar, Mateo estaba de vuelta en el porche cuando Takeshi se le acercó. Los japoneses, normalmente reservados y tranquilos, parecían preocupados. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó sentándose junto a Mateo. Takeshi le contó su historia,
Había sido ejecutivo de una gran empresa en Tokio, pero el trabajo lo había consumido. Había sacrificado todo por su carrera, su salud, su familia, su felicidad. Y ahora, después de dejarlo todo atrás, se sentía perdido. «Ya no sé quién soy», admitió Takeshi con la voz quebrada. Estas palabras impactaron profundamente a Mateo, como un espejo en el que veía reflejada su propia existencia. Él también, al igual que Takeshi, se había perdido en el torbellino de expectativas y responsabilidades. Pero había una diferencia. Takeshi había tenido el coraje de detenerse, de romper el ciclo autodestructivo en el que estaba atrapado. A veces, detenerse es lo más valiente que puedes hacer. ¿Estás de acuerdo? Comparte tu opinión en los comentarios. Esta conversación fue un punto de inflexión. Mateo comprendió que su relación con los demás dependía no solo de la escucha, sino también de la capacidad de compartir sus propias vulnerabilidades. Se había encerrado en sí mismo durante demasiado tiempo, temiendo perder el control al mostrar su debilidad. Pero ahora sabía que abrirse a los demás, como Takeshi había hecho con él, era la única manera de reconstruir los vínculos que había descuidado. A la mañana siguiente, Mateo se levantó temprano y con nuevas energías. Decidió unirse a Clara y los demás invitados para recoger las aceitunas. Trabajar en el campo era duro, pero había algo increíblemente gratificante en hacerlo. Cada árbol que tocaba, cada olivo que recogía, le daba la impresión de reconectarse con la naturaleza, el mundo y consigo mismo. Mientras trabajaban, Mateo se encontró charlando con María, la española que había soportado una larga enfermedad. Ella, al igual que Takeshi, tuvo una historia de dolor y esperanza. Ella le contó cómo su batalla contra la enfermedad la había cambiado, permitiéndole apreciar la vida de maneras que nunca imaginó. «Nunca pensé que encontraría paz en un lugar como este», dijo María. «Pero Clara tiene una manera de hacerte sentir bienvenido, de hacerte entender que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay un camino de regreso a ti mismo. Siempre hay una manera de volver a ti mismo. No olvides suscribirte para recibir más historias de curación y esperanza». Mateo escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra tocaba una fibra sensible en su interior. Clara no fue solo una guía para ellos. Fue una especie de catalizadora, alguien que, a través de su silenciosa sabiduría, ayudó a las personas a redescubrir su humanidad. Al final de su estancia, Mateo sabía que el cambio no sería inmediato ni fácil, pero ahora tenía las herramientas para comenzar este viaje. Sabía que tenía que trabajar para mantener viva esta conexión con los demás, pero especialmente consigo mismo. El camino hacia la empatía y la comprensión no era un destino, sino un camino, y él estaba dispuesto a recorrerlo. El cambio comienza con un primer paso, como si estuvieras listo para comenzar tu viaje hacia una conexión más profunda. Al salir de la finca, Clara se despidió de él con un abrazo. «Recuerde», dijo suavemente, «la empatía no se trata solo de escuchar a los demás, sino de escucharse a sí mismo. Cuando realmente comprendas quién eres, podrás conectarte con cualquier persona. Nunca lo olvides. Escúchate a ti mismo para escuchar a los demás. Gracias por seguir esta historia.